que llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Deseo que el Dios Todopoderoso nos haga crecer. Voy a hacer una corta oración y luego vamos a empezar con la enseñanza de esta mañana. Dios, te damos gracias por regalarnos el privilegio, la fortuna de despertar cada mañana, de sentirnos productivos. Gracias, Dios, por un día más. Declaramos los cielos abiertos y creemos firmemente, Dios, que tú seguirás cumpliendo tus propósitos en cada uno de nosotros, que se cumplan tus grandes sueños. Tus pensamientos son más grandes y mejores que los nuestros. Queremos que se hagan realidad, que tú nos afirmes, que tú nos hagas crecer, que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad, que nuestra mente sea renovada para que podamos comprender todo lo que te agrada, y llévanos a tiempos, Dios, de mucha sabiduría. Tu palabra dice que con sabiduría se edifica, que con sabiduría podemos enfrentarnos a circunstancias y a tiempos difíciles. Señor, reviste nuestra boca de sabiduría, de entendimiento. Aparta de nuestra boca la necedad, la insensatez, el engaño, la mentira, y permite, Dios, que en nuestra boca siempre prevalezca la verdad, la justicia, la equidad y el entendimiento profundo de tus verdades que transforman, que cambian, que edifican, que renuevan, que restauran. Te pido que traigas mucha sanidad, que sigas bendiciendo cada familia y cada corazón que a través de la distancia nos unimos como un solo cuerpo y como un espíritu delante de tu presencia. En Cristo Jesús, amén y amén. Les bendigo a todos. Hoy quiero compartir con todos ustedes una palabra que está en el libro de Pedro. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 20 de la siguiente manera. Y dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, desde el verso 20. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrir y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, o sea, nuestro Padre Celestial. Y cuando miramos estos versos en esta porción del libro de Pedro, vamos a entender varias cosas. Lo primero que debemos entender es que Pedro, inspirado por Dios, está hablando acerca de todos aquellos que cuando teníamos una vida pecaminosa, cuando teníamos una vida desordenada, suele pasar que uno sufre, porque cuando se está en el pecado, cuando se está en una vida alejada de Dios, uno sufre. Y lo más impresionante que Pedro dice es, hay personas que sufren desde el pecado y tienen una capacidad de aguantar y soportar en condiciones no tan favorables, sino en condiciones vergonzosas, en condiciones en las que no hay una esperanza, en situaciones donde hay una incertidumbre horrible, donde se experimenta el abuso físico, verbal, y uno conoce en la vida cotidiana personas que viven en unas condiciones horribles, horribles, emocional, espiritual, económicas, en todos los sentidos viven unas situaciones horribles. Y lo más fuerte es que tienen un aguante y una capacidad para estar en esa vida. Y a veces hay personas que me dicen cómo tal persona vive en esas condiciones y aún han pasado 6, 7 años y siguen viviendo de esa forma. ¿Cómo hacen? Entonces, la respuesta es, hay personas que tienen mucha capacidad de sufrir en medio del pecado. Y algunos se mueren
en la vida, padeciendo y sufriendo en medio de una vida desordenada, lamentablemente. Hay personas que pueden estar bajo un techo con alguien, matándose, haciéndose daño de todas las formas, y ahí están, bajo el pecado. Hay personas que tienen esa capacidad y ese soporte, pero siempre digo, ¿qué premio hay? ¿Qué recompensa hay cuando usted está sufriendo en una circunstancia o cuando usted sufre sin entendimiento, cuando usted sufre en desobediencia, entendiendo que las consecuencias gravísimas se van a ver reflejadas a través del tiempo, o lo más grave, que una persona se muera en pecado y que se pierda de esa vida eterna, y que incluso muchas personas pueden pensar que morir es la mejor forma de resolver todo ese sufrimiento que alguien tiene en el tiempo presente, pero uno descubre que cuando las personas ignoran que después de la muerte, si yo no tengo una buena relación con Dios, hay un infierno, entonces lo que usted pensaba que era un infierno aquí en la tierra que estaba viviendo, pues resulta de que es un paraíso a comparación de morir sin Cristo y perderse en el infierno, como la Biblia nos lo enseña. Entonces, por eso Pedro dice, qué glorioso es, qué recompensa realmente tiene usted estar viviendo en medio del pecado y aparte de eso sufriendo unas consecuencias y unas situaciones horribles. ¿Qué premio y qué recompensa hay de sufrir en medio del pecado? Y lo único que uno descubre es que hay todas las consecuencias que usted se pueda imaginar. El único premio que podría surgir en medio de esa circunstancia en la que alguien está viviendo desordenadamente, el único premio sería que Cristo llegue a su vida, que la saque de esas condiciones emocionales, psicológicas, físicas, que usted está experimentando, y traiga sobre su vida restauración. Eso sí sería un gran premio, que aparezca Cristo y que aparezca Dios en medio de la vida pecaminosa, para que nosotros tengamos un entendimiento diferente y para que tengamos nosotros sabiduría, luz y una esperanza que no está basada en los hombres, sino que está basada en Dios. Ahora, paso del punto en el que vemos personas que sufren en una vida desordenada, pero luego Pedro dice, como no hay recompensa y no hay un gran premio al sufrir en una vida sin Cristo y en una vida desordenada, entonces Pedro dice, mas si haciendo lo bueno sufres, si haciendo lo bueno usted está sufriendo, entonces aquí viene la parte interesante, y soporta, entonces esto es algo que a Dios le agrada, o es algo que Dios aprueba. Entonces hay dos maneras de sufrir: o usted sufre sin Dios, que no hay recompensa, que lo único que van a ver son consecuencias terribles o eternas, o sufrir haciendo lo bueno, en una buena relación con Dios, viviendo una vida en la que usted persevera ante un mundo malo y ante persecuciones, ante críticas, ante momentos difíciles, por lo que muchas veces generan ese mundo espiritual o esos demonios. Cuando los demonios y ese mundo espiritual miran que alguien está haciendo lo bueno, pues van a empezar a atacar su vida con críticas, oponiéndose para que usted no persevere en la vida justa y en la vida que Dios quiere que usted pueda perseverar. Y que muchas veces las personas no entienden que ese mundo espiritual ataca a aquel que hace lo bueno, y muchas veces Dios va a permitir ese sufrimiento, aún haciendo lo bueno, pero con grandes diferencias, con esperanza, con acompañamiento, con aprendizaje, con formación, con un montón de cosas que se vuelven realmente maravillosas en medio del proceso de la vida cristiana. Y yo sé que la mayoría de los que me están escuchando, que hoy tenemos conocimiento de Dios, sabemos que hacer las cosas bien cuesta, que tomar buenas decisiones requiere mucho valor, que permanecer y resistir y aguantar haciendo lo que es bueno
ante el mundo es una locura, ante el mundo podría verse como una pérdida de tiempo, pero que realmente no es ni pérdida de tiempo, sino que es la mejor forma de aprovechar el tiempo de una vida que está establecida en un mundo donde todos vamos a sufrir. Creyentes o no creyentes, todos estamos en un mundo donde la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis circunstancias y situaciones difíciles, complejas, duras, dolorosas. También hay cosas lindas y maravillosas en la vida, ¿verdad? Pero si nos ponemos a analizar, estamos en un mundo donde el hombre más justo, el hombre más honesto, el hombre más sincero, el hombre por el que nosotros hoy tenemos esperanza de vida eterna, que se llama Jesucristo, fue el que más sufrió. Y a partir de pensar que el hombre más justo fue el que más sufrió, ¿quién soy yo? Seré más bueno que Jesucristo y seré más justo que Jesucristo para pensar que no debo pasar por sufrimientos o por momentos difíciles. Entonces, lo que Pedro dice inspirado por Dios es, si usted en el mundo sufrió, lloró, sin tener una buena relación con Dios y tenía aguante, era capaz de estar en medio de esas circunstancias y experimentaba abofetear, que la gente le pegara, que la gente le hiciera, como dice aquí, abofeteados, y soportaba. ¿Cuánto más usted no va a soportar hoy? Que tiene una buena relación con Dios y que tiene todo el entendimiento para comprender que todo lo que nos está permitiendo Dios es para seguir formando y puliendo nuestro carácter y nuestro corazón. Ahora, Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados. Esto es muy profundo. ¿Cómo así? ¿Para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos las pisadas. ¿Cuáles pisadas? Las de Jesucristo. Entonces, el Evangelio tiene un mensaje muy profundo. Y el mensaje profundo es que hemos sido llamados a seguir las pisadas de Jesucristo en cuanto a cómo y de qué manera debo asumir la vida, tomando decisiones, cómo debo asumir las pérdidas emocionales, cómo debo asumir los momentos difíciles económicos, cómo debo asumir las tormentas y las tempestades, cómo debo asumir la crítica, cómo debo asumir la persecución, cómo debo asumir el menosprecio de mi propia familia, cómo puedo asumir el desprecio de aquellos que son parte de mi propio pueblo, cómo puedo asumir la traición de los que más cercanos estuvieron a mi corazón, cómo puedo asumir el hecho de que no me honren como yo debería de ser honrado, o que no me traten como yo quisiera ser tratado. A Jesucristo, desde escupirle, desde abofetearlo, desde darle látigo, desde llevarlo a las condiciones más dolorosas, que le generó gran madurez, gran aprendizaje y que le trajo gran gloria. Y esa gran gloria hoy está reflejada en que Cristo resucitó y está a la diestra del Padre. Escúcheme bien. Entonces, ya Cristo nos dio el ejemplo de que el hombre más justo vino a sufrir, como para que usted vaya dejando el mal hábito, y esto es un mal hábito que me gusta quitarlo muchas veces de las personas que Dios me permite formar, y es ese mal hábito de decir, es que es muy injusto, es que lo que me está pasando es injusto. Al más justo le pasó lo más injusto. ¿Quién es usted para que pretenda que la vida tiene que ser lo más justo con usted? Y entendamos una gran verdad para que dejemos ese mal hábito de estar diciendo que es injusto lo que me hicieron, que es injusto lo que me está pasando. Lo que a usted le está pasando tiene grandes propósitos y en vez de pensar que es injusto lo que me está pasando, debería de pensar cuáles son todas las cosas que yo debo aprender de esto tan doloroso, tan difícil que estoy viviendo y en quién tengo que inspirarme. En Jesucristo. Ese debe ser la inspiración de nosotros cada mañana. Ahora, ¿cuál es su inspiración? ¿Cuál es su ejemplo a seguir? Y la pregunta es, ¿cuáles son los pasos que usted quiere seguir? De los que están en el mundo, que tienen una vida de apariencia, que sufren,
y que aguantan en medio del pecado y que aparentan tener la vida más brillante. O ser sinceros y sufrir en la vida cristiana con tranquilidad, con paz, con sabiduría y entendiendo que también la vida cristiana nos lleva a tiempos. Hay tiempos de sufrimiento, van a llegar otros tiempos de recompensa, van a llegar otros tiempos en los que usted se va a gozar y se va a deleitar profundamente con los que usted ama, con los que usted quiere, porque la vida es como una montaña rusa, subidas y bajadas, ¿sí? No siempre los momentos malos duran toda la vida, los momentos malos duran un tiempo, luego se van, llegan tiempos abundantes y maravillosos. De pronto usted me está escuchando y me está diciendo allí en su corazón como, uy, no, yo quiero que vengan esos buenos porque ya he aguantado muchos malos. Tranquila, siempre vendrán tiempos de recompensa, siempre vendrán tiempos de consuelo, siempre vendrán tiempos donde las lágrimas que usted ha derramado se le van a convertir en risa, se le van a convertir en gozo, se le van a convertir en alabanza. Pero luego pasa otro tiempo y vienen otros tiempos de sufrimiento. Esa es la vida del ser humano y mientras usted más rápido lo entiende, mejor. Y mientras más maduras sus emociones y sus sentimientos, mejor, mejor. Entonces sufrimos con entendimiento, con esperanza, con tranquilidad. Incluso sufrimos con gozo. Y alguien dice, ¿qué? ¿Sufrir con gozo? Sí. Gozaos cuando os halléis en momentos de sufrimiento. Gócese, disfrútese, porque ese momento de sufrimiento no le va a durar toda la vida. Es un tiempo de formación, luego sales de él y así avanzamos en la vida. Ahora, escúchame en esto. El cual nos hizo, dice, el cual Cristo no hizo pecado, ni había engaño en su boca. O sea, no hizo nada malo. Dice, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos maldicen? ¿Cómo nos comportamos cuando la gente habla mal de nosotros? ¿Nos amargamos contra aquel que habla mal de nosotros? ¿Nos resentimos con aquel que no nos quiere? ¿Respondemos con la misma piedra con aquel que nos tira una? ¿O de pronto le devolvemos 2 piedras? Cuando alguien nos maldice, ¿cuál es nuestra manera de comportarnos? Y creo que ahí es donde tenemos que pegarnos mucho de Jesucristo. Guardó silencio. El silencio es tan fundamental en la vida de un cristiano. Y el silencio es tan importante a la hora de nosotros asumir un proceso de defensa. Y alguien podría pensar que el silencio es cobardía. Alguien podría pensar que el silencio es derrota. Alguien podría pensar que el silencio es debilidad. Muchas veces el silencio es la mejor forma de que Dios responda por usted y que Dios pelee por usted y que Dios calle la boca de los que hablan de usted y que Dios avergüence a los que deben ser avergonzados en el camino por usted y que sea Dios el que determine lo que cada persona merece en ese entorno de nuestra vida y no nosotros. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cómo responde usted? Es una pregunta que tenemos que hacernos cada mañana. ¿Cómo respondo yo cuando mi hermano me indispone? ¿Cómo respondo yo cuando mis hijos me provocan? ¿Cómo respondo yo cuando mi mamá me provoca? ¿Cómo respondo yo cuando mi esposo me provoca y me irrita? ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo respondo yo? ¿Y cómo deberíamos de responder? Pues tenemos que mirar cómo respondía Jesucristo. No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. A veces las amenazas hacen parte de nuestra vida cotidiana. Y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y deje que yo me voy a desquitar y es que esto no se va a quedar así y esto no puede ser. Y muchas veces somos amenazantes. Incluso a veces, esto es algo que yo constantemente le decía a mi mamá. En algún momento yo le decía a mi mamá, le decía, madre, no amenace tanto, haga. Porque cuando usted amenaza y amenaza y amenaza, pues no hace nada. Si va a hacer algo, hágalo y hágalo pronto. Pero no se ponga con titubeos ni amenazas. Entonces hay gente que amenaza y amenaza, pero no hace nada. Entonces, Cristo no se puso con amenazas. Cristo dejó que el Padre
hiciera justicia. Y a cada uno le dio lo que realmente merecía. Entonces no amenacemos tanto. Dejemos las amenazas a un lado o los señalamientos. Cuando usted vaya a tomar una decisión, tómela. Y listo. Pero no se ponga a amenazar. El que amenaza mucho no hace nada. Sino encomendaba la causa al que juzgaba o al que juzga justamente. Todas las causas y todas aquellas cosas en las que muchas veces humanamente queremos defendernos, no está en nosotros ese poder y esa autoridad. Y nunca olvidemos que el autor de este libro, que es Pedro, el que Dios inspiró para escribir estas palabras que le estoy compartiendo, nunca olvidemos que Pedro le correspondió vivir dos experiencias muy importantes y muy fuertes que lo llevaron a seguir el ejemplo de Jesucristo. El primero es ese momento cuando Cristo está con sus discípulos orando, que a propósito se quedaron dormidos y que luego Jesucristo tiene que decir que se levanten, porque ya realmente el que lo iba a entregar estaba ahí. Judas llega con los soldados y una de las cosas que hace Pedro cuando ve que van a tomar a Jesucristo es que saca una espada y le corta la oreja a un soldado. Esa fue la primera forma de responder de Pedro en un momento en el que estaban siendo invadidos por soldados. Y claro, Pedro quería a Jesucristo. Pedro tenía un sentimiento muy especial con Jesucristo que con el tiempo ese sentimiento maduró. Y maduró porque entendió en algún momento que pensaba que lo amaba, pero luego lo niega. Y al final su sentimiento madura de tal forma que termina Pedro muriendo de una manera heroica por Cristo. Pero en el momento en el que van por Cristo, ¿qué hace Pedro? Saca una espada y corta una oreja. Y Cristo le llama la atención a Pedro y le dice, no es así que se resuelven las cosas. Si ellos llegan a nosotros con palos y con espadas, nosotros no vamos a caer en el mismo juego de ellos. A veces somos muy tentados a caer en el mismo juego del otro. Entonces, si Julanito saca una espada, yo saco otra más grande. No hay que caer en ese juego infantil. Muchas veces yo llamo juegos infantiles, en el que terminamos haciendo lo que el otro hace. No caiga en juegos infantiles, ni con su pareja, ni con su familia, ni con los que están en su entorno. Dejemos a un lado los juegos infantiles. Pedro saca la espada y Cristo le dice, no es así que se resuelven las cosas. Es más, Cristo coge la oreja del soldado y se la pega. Imagínense, vinieron con palos y con espadas y con una actitud agresiva y Cristo lo que hace es que le pone la oreja. Y le hace entender a Pedro que las cosas no se resuelven a la fuerza humana, las cosas no se resuelven en impulsos emocionales, las cosas no se resuelven a la ligera, las cosas no se resuelven de emoción, las cosas se resuelven con tranquilidad, con sabiduría, pensando, con madurez, con dominio propio. Así se resuelven las cosas. Y antes de ese comportamiento de Cristo, todo el tiempo estaba orando, cosa que no hizo Pedro. Pedro no estaba orando lo suficiente. Por eso cuando usted no ora lo suficiente, entonces usted no responde muchas veces como debería de responder ante las circunstancias de la vida. Ahora, esa primera experiencia marcó mucho a Pedro. Y la segunda experiencia que marca profundamente a Pedro, que termina llorando, es porque Pedro se va como un pequeño espía mirando qué hacen con Jesucristo, y en medio de ese momento en el que Pedro se va como por detrás mirando qué hacen con el maestro, ve cómo le pegan, ve cómo lo maltratan, ve cómo juegan con él y hacen de todo con él. Y claro, también experimenta Pedro el momento en el que lo va negando y luego llora amargamente por haber negado a Jesucristo de la forma que lo negó. Pero una de las cosas que marca a Pedro es que Cristo no se defendió. Y Pedro lo quería defender porque Pedro sabía que era un hombre justo. Yo sé que muchas veces usted tiene personas en su entorno que ama y que usted sabe que están haciendo las cosas bien. Y usted muchas veces quisiera como defenderlos porque no quisiera que pasaran por ese momento doloroso de sufrimiento. Pero usted no puede hacer nada, ni por su hija, ni por su hijo, ni por su hermano. Usted no puede evitar el sufrimiento que debe vivir esa persona
porque hace parte de su aprendizaje. Y el ver sufrir al otro también hace parte de un proceso de formación y de trato que Dios tiene conmigo, en el que vamos a llorar, sí, vamos a llorar. Pedro lloraba porque lo negó, pero también era una mezcla de sentimientos porque también lo quería y no quería que Cristo sufriera como sufrió. Es más, Pedro en algún momento, por ser tan emocional, lo usa un demonio, diciéndole a Cristo que no debería de ir a la cruz. Y Cristo tiene que decirle, apártese de mí, Satanás. Porque cuando alguien es muy emocional, fácilmente termina un demonio tomándolo y volviéndose una piedra de tropiezo ante el sufrimiento que alguien tiene que sufrir. Pero yo quiero que a usted le quede algo claro. Sufrir estando con Cristo es ganancia. Sufrir estando con Jesucristo es un gran aprendizaje. Sufrir estando con Cristo trae un peso de gloria en esta vida y en la vida eterna. Así que si alguien sufre por cristiano, no se sienta avergonzado. Siéntase bienaventurado. Siéntase avergonzado. Si usted sufre como un adúltero, como un fornicario, como un borracho, como un mentiroso, como un ladrón, si usted sufre bajo esas circunstancias, avergüéncese. Pero si alguien sufre con dignidad, entonces está siguiendo los pasos de Jesucristo. Y eso quiere decir que estamos en el camino correcto. Esa es la enseñanza del día de hoy y quiero terminar con una oración. Dios, gracias porque eres bueno y porque nos regalas una hermosa mañana para meditar, que es demasiado importante seguir los pasos de Jesucristo. No queremos seguir los pasos ni el ejemplo de ninguna otra persona que no sea Jesucristo. Es el modelo a seguir. Es la persona más especial, más justa y que realmente sí puede entendernos en cualquier momento de la vida en los que pensamos que se está obrando de manera injusta conmigo y entendiendo que Dios así lo permite porque quiere hacer de nosotros hijos valientes, de gran peso de gloria y con un testimonio y con una capacidad enorme de enfrentarnos a un mundo entendiendo que mayor es el que está en nosotros, que es Cristo, que todo aquello que nos quiera desestabilizar en la vida cotidiana. Dios, que seas tú nuestra fortaleza, que seas tú nuestra esperanza, que seas tú nuestra motivación cada mañana y que benditos sean los sufrimientos y las lágrimas que vivimos por hacer las cosas como tú mandas, porque es lo mejor que nos puede pasar en una vida donde vamos a sufrir con o sin Cristo, pero sufrir con Cristo es un gran peso de gloria. Tiene recompensa, tiene fruto, tiene beneficios, tiene bendiciones en abundancia. Gracias, Dios, por regalarnos esta mañana. Bendigo cada corazón y bendigo cada vida que saca su tiempo para ser edificado en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo gigante para todos.